Descubre el fascinante legado de los tatuajes, arraigado hace 5000 años en culturas ancestrales como Egipto, China y Polinesia, donde estos grabados en la piel expresaban identidad, estatus y rituales sagrados. Sin embargo, ¿sabías que cada tatuaje desencadena una batalla interna en tu cuerpo? Cuando la aguja penetra la piel, las tintas despiertan la furia del sistema inmune, desafiando a los macrófagos a una lucha eterna. Mientras tanto, los fibroblastos actúan como guardianes, encarcelando las partículas de tinta para mantener viva la obra de arte bajo tu piel. 1 de cada 4 personas tiene tatuajes y la cantidad aumenta si es más joven. Pero, ¿cómo afecta el tatuaje en el cuerpo? ¿Cómo hacer que los tatuajes duren más tiempo? ¿Qué hace tu sistema inmune cuando se encuentra con la tinta del tatuaje? ¿Y cómo sacarte ese tatuaje de tu expareja? El tatuaje aprovecha la estructura de la tinta y la estructura histológica de tu piel. Tu piel está formada por 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es la primera capa de la piel. Es la que podemos tocar en nuestro cuerpo y está compuesto por varias capas de células, que de hecho estas ya están muertas, pero que funcionan como una especie de barrera física contra el mundo exterior. La dermis es una capa más grande donde están los vasos sanguíneos, glándulas sebáceas, folículos pilosos e incluso las glándulas que te hacen transpirar. Y la última capa, que es la más profunda, es la hipodermis. Aquí encontramos la grasa subcutánea. Cuando las agujas perforan la piel a altas velocidades, atraviesan la epidermis y llega a la dermis. La tinta cae dentro de esta capa, metiéndose dentro de los microagujeros que hizo la máquina que generó el tatuaje. Y es importante que llegue a la dermis porque si no atraviesa la dermis, que es la primera capa de la piel, se descamaría, por lo que perderías el tatuaje en poco tiempo. Por eso duele cuando te tatúas, porque llega a la dermis. Esta capa tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Por eso vemos que en ciertas partes del cuerpo sensitivas duelen más, como la palma de la mano, la planta de los pies y en la parte de las ingles, por lo que no se recomienda utilizar antiinflamatorio antes de ponerse un tatuaje, porque esta sería más difícil el proceso de coagulación, lo que significa más sangrado y más dificultad para realizar el tatuaje. Cuando la tinta del tatuaje entra en tu organismo, el sistema inmune quiere deshacerse de la tinta, ya que detecta que es una sustancia extraña dentro del cuerpo. Toda esta inflamación atrae a los glóbulos blancos. Normalmente tu sistema inmune destruye cualquier componente que entre a tu organismo, cualquier componente biológico como bacterias, hongos o parásitos. Las tintas de los tatuajes pueden incluir resinas acrílicas y otros plásticos, metales pesados, y según el color tiene diferentes composiciones químicas. Por lo tanto, los macrófagos, que son las células de tu sistema inmune, van a tratar de irse a comer la tinta y eliminarla. En la primera semana logran comerse las partículas más pequeñas de la tinta, por eso los tatuajes pierden el color en los primeros días. Además, la tinta que quedó en la superficie de la epidermis se va descamando y el resto de la tinta que traspasó a la dermis es absorbida por los macrófagos. Sin embargo, no llegan a comérsela totalmente porque hay partículas de la tinta que son más grandes y cuando ese macrófago muere, llega otro macrófago a comerse esa tinta. Y así sucesivamente se repite ese ciclo en una forma infinita. Por eso se explica por qué tu tatuaje no desaparece. Las células del sistema inmune se mueven en todo nuestro cuerpo y viajan por nuestra sangre. Cuando las partículas de la tinta del tatuaje son pequeñas, las células del tejido conectivo llamado fibroblastos los absorben. Los fibroblastos no son parte del sistema inmune, son células que producen colágeno y tienen la capacidad de absorber pequeñas cantidades de tinta de tu tatuaje. Así que tenemos mayor número de fibroblastos comiéndose partículas más pequeñas, mientras tenemos menos macrófagos comiendo las partículas de tinta más grandes. Por lo tanto, como tu tatuaje no se mueve, lo que hacen los fibroblastos es rodearlos y encerrarlos. Por eso es la razón que tu tatuaje queda fijo en el espacio de tu dermis. Tu tatuaje tiene varios mecanismos por los cuales se van dañando por el tiempo y van perdiendo saturación de la tinta. Esto sucede por varias razones, por lo que en algunos casos podemos prevenirlos y otros no. La pigmentación de la tinta cada vez se va profundizándose con el tiempo en la dermis hasta que van llegando a los vasos sanguíneos y son transportados a tus ganglios linfáticos por tu sistema inmune.
Las tintas más pequeñas que se van transportando por todo el corriente sanguíneo se redistribuyen por todo tu cuerpo, llegando a zonas como el riñón, hígado, vaso e incluso hasta el cerebro. Pero esto lo hacen las partículas más pequeñas de la tinta y no así las partículas grandes. Uno de los efectos que daña tu tatuaje, por lo que va disminuyendo su color, son los rayos UV, ya que estos rayos rompen las partículas de la tinta, ocasionando que se rompan los bloques grandes de la tinta que está en la dermis y se convierten en partículas más pequeñas que pueden ser fagocitadas o comidas por tu sistema inmune, y esto tiene dos implicaciones. 1. Hace que tu tatuaje dure menos y sea absorbido más rápidamente por tu sistema inmune y degradado. Y 2. Las partículas más grandes disminuyen de tamaño o se rompen en partículas más pequeñas, por lo que se distribuyen a través de la sangre y llegan a tus ganglios linfáticos, que es algo negativo. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es proteger a tu tatuaje del sol a través de las protecciones mayores a nivel 3, o elige el lugar de tu tatuaje donde no le dé tanto el sol. Por lo tanto, recuerda que no es tanto la exposición del sol, sino la exposición que tengas en determinadas horas del día donde haya mayores rayos de UV. Mientras más delgadas tengas la capa de tu piel, es más probable que las personas que te hagan el tatuaje lleguen a la hipodermis, donde tiene más grasa, por lo que los rasgos de tu tatuaje se hagan más borrosos y menos definidas. Otra de las razones por las que tu tatuaje se ve más borroso por el tiempo es que cuando los fibroblastos y macrófagos ya tienen tinta adentro y mueren, la tinta se mueve de lugar, por lo que hace que mucha gente acuda nuevamente a que le refinan su tatuaje. Pero aunque no lo creas, parecería malo que las células de tu sistema inmune se coman la tinta y lo transporte a otras zonas de tu cuerpo. Pero por el otro lado, se hace un efecto opuesto, ya que parece que funciona como un gambito inmunológico. Es decir, sacrificamos a estos macrófagos que van a comerse o fagocitar la tinta de tu tatuaje por una mejor respuesta al sistema inmune. En un estudio científico se evaluó la capacidad de destrucción de bacterias que tenía la saliva de los participantes que habían tenido más tatuajes en su cuerpo, por lo que tenían una activación inmune superior y una mayor capacidad de destruir bacterias, liberando menor cortisol en la saliva. Es decir, tu cuerpo se acostumbra a ser tatuado y el impacto no es grave o problemático a nivel inmunológico, sino que parecería lo contrario. Por lo tanto, el tatuaje podría estimular a nuestro sistema inmune. No se recomienda realizar el tatuaje si tienes una patología en tu sistema inmune por situaciones de estrés excesivo en tu vida o falta de complementos vitamínicos. Pero ¿qué pasa si tienes un tatuaje que ya no quieras o quieras borrar el tatuaje del nombre de tu expareja? Afortunadamente, hoy se cuenta con la tecnología eficaz como son los rayos láser, que emiten calor, que rompen las partículas de tinta y permiten que tu sistema inmune las elimine. Sin embargo, no todos los colores de tinta son tan fáciles de borrar, ya que dependerá de la tinta que se utilizó en el lenguaje y de las ondas que la tinta absorba. Esa es la razón que las tintas negras o más oscuras sean más fáciles de eliminar que otros colores, ya que el negro absorbe más fácilmente el espectro de onda que los colores, por lo que se necesitaría un láser que utilice una frecuencia de onda que pueda absorber los colores, e incluso el blanco es más difícil de eliminar. Hasta ahora no sabemos el impacto de la tinta de los tatuajes con respecto al cáncer o tumor de la piel, y esto es una noticia muy buena para las personas que tienen tatuajes. Uno de los problemas que hay con los fabricantes de tinta es que no están obligados a mostrar su fórmula de fabricación, ya que se ha detectado que muchas de las tintas utilizan metales pesados, incluso hidrocarburos aromáticos policíclicos, que pueden ser cancerígenos. Si bien no hay evidencia comprobatoria que ligue el cáncer o tumor de la piel con los tatuajes, tampoco tiene sentido inyectarse acrílico y resinas derivadas de plástico en tu organismo. Lo que se ha observado que no todas las tintas se fabrican igual, y eso es una buena noticia porque se puede conseguir tinta sin estos contaminantes. La falta de regulación muchas veces hace que los artistas de tatuaje preparen sus propias tintas.
Las tintas, independientemente de su color, suelen estar compuestas de dos partes. La primera es la más importante, es la solución que funciona como carrier, que suele tener etanol o isopropanol, y algunos fabricantes utilizan extracto de planta para mejorar la cicatrización de la piel, o el etilenglicol, que es una sustancia sintética que absorbe agua para cambiar la viscosidad de la tinta y ayudar que se distribuya en la dermis en forma correcta. Y que además esta sustancia podemos encontrarla en los anticongelantes de autos, justamente para evitar que se congele el agua. Y el segundo compuesto es la pigmentación, que puede estar compuesto de diferentes cosas, dependiendo del color que se quiera dar a la tinta, desde el dióxido de titanio para los colores blancos, que es barato y da un tono brillante, hasta óxido de hierro o carbono para color negro. También, por desgracia, puede utilizarse otras sustancias que pueden tener un efecto negativo en tu organismo, como sulfuro de mercurio para los tonos rojos y cromato de plomo para los colores verdes, o aluminio para los violetas. Hasta el momento no se tiene evidencia de su impacto a largo plazo para la salud, pero el sentido común debería dictarte que introducirse estos metales pesados en tu dermis no tiene mucho sentido. El problema es que estos metales no es que estén contenidos en la tinta, sino cuando se va rompiendo la tinta en pequeñas partículas y vamos liberando estos compuestos y entran en contacto en nuestro flujo sanguíneo. En resumen, mi querido alumno, más que los motivos o circunstancias por las que te estés poniendo un tatuaje y decidir en qué parte de tu cuerpo te lo vas a poner, lo que tienes que considerar es que la tinta sea hipoalergénica, es decir, que no te genera una reacción en tu piel. Y por otra parte, la composición de la tinta que se va a usar para realizar el tatuaje. Al menos asegúrate que la tinta que utilice el artista para hacerte el tatuaje sea una tinta que no utilice tantos metales pesados en su composición. Y si eres una persona que realiza el diseño de los tatuajes para tus clientes, consigue tintas que no tengan estos compuestos y que este sea tu diferenciador de calidad con la competencia, y que sea la estrategia que utilices para que la gente utilice tus servicios. Y por otro lado, estás haciendo un bien para que la gente no se meta en sus tatuajes metales preciosos. Pues mi querido alumno, si te ha gustado esta información, dame un poderosísimo like. Comparte esta información para que más personas sepan cómo funciona su cerebro, cuerpo y emociones. Y si no te has suscrito, suscríbete, que es la mejor forma que nos puedes ayudar. Nos vemos en la siguiente mini cápsula. ¡Chao!